10 curiosidades sobre Isaac Newton. Isaac Newton, en 1642 a 1727, fue un físico, matemático y astrónomo inglés que es considerado uno de los científicos más importantes de la historia. Nació en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra, el 4 de enero de 1642, y fue el hijo prematuro de un granjero. Su padre murió antes de que él naciera, y su madre se volvió a casar cuando él tenía 3 años, dejando a Newton al cuidado de sus abuelos maternos. Durante su juventud, Newton no fue un buen estudiante, pero su inteligencia y curiosidad natural lo llevaron a desarrollar un gran interés en la física y las matemáticas. A los 18 años, ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde se convirtió en profesor de matemáticas en 1669. Durante su tiempo en Cambridge, Newton comenzó a desarrollar sus teorías sobre el movimiento y la gravedad, y en 1687 publicó su obra más importante, Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae, Principios matemáticos de la filosofía natural. Entre las contribuciones de Newton a la física se encuentra su descubrimiento de las leyes del movimiento, que describe cómo se mueven los objetos en el espacio y el tiempo. También formuló la teoría de la gravedad, que describe cómo los objetos se atraen en función de su masa y distancia. Además, Newton desarrolló cálculos matemáticos avanzados, como el cálculo infinitesimal, que le permitió resolver problemas complejos en la física y la astronomía. A lo largo de su vida, Newton ocupó varios cargos públicos, como miembro del Parlamento, y también se desempeñó como presidente de la Royal Society. Sin embargo, también tuvo un lado más reservado y solitario, y nunca se llevó ni tuvo hijos. Además de su trabajo en la ciencia, Newton también se interesó en la teología y la religión, y escribió varios libros sobre estos temas. Isaac Newton murió en Londres el 20 de marzo de 1727, a la edad de 84 años. En continuación, vamos a comentar 10 curiosidades sobre el que muy poca gente sabe. 1. Nació prematuramente y era tan pequeño que se dice que cabía en una taza de té. 2. Además de ser un matemático y físico brillante, también era un teólogo y escribió más sobre teología y religión que sobre ciencia. 3. Cuando era joven, era conocido por ser un mal estudiante y sus padres no pensaban que fuera a lograr mucho. 4. Sufrió una crisis nerviosa en 1693 y se separó de su trabajo durante un tiempo. Durante ese periodo, se interesó en la alquimia y experimentó con diferentes materiales para encontrar la piedra filosofal, que creía que podía convertir metales en oro. 5. Tenía una rivalidad con el científico Robert Hooke, quien también era miembro de la Royal Society. Los dos hombres se insultaron y se pelearon por el reconocimiento de sus contribuciones a la ciencia. A pesar de esto, también tuvo importantes colaboraciones con otros científicos de su época, el matemático Leibniz. 6. Tuvo una vida personal bastante solitaria y nunca se ganó. Además, era conocido por su naturaleza reservada y retirada. 7 de enero de 1696, Newton sufrió un accidente en el que fue golpeado en la cabeza por una manzana que cayó de un árbol. Aunque es un mito que la manzana le inspiró para desarrollar la teoría de la gravedad, sí es cierto que Newton estaba pensando en la caída de los objetos cuando la manzana lo golpeó. 8. Newton se convirtió en presidente de la Royal Society en 1703 y ocupó el cargo hasta su muerte en 1727. 9. En su tiempo libre, también era un apasionado por la lectura y coleccionaba libros raros y antiguos. En total, su colección llegó a tener más de 4.000 volúmenes. 10. A pesar de sus importantes contribuciones a la ciencia, tenía algunas creencias inusuales. Por ejemplo, creía en la alquimia, la numerología y la astrología, y pasó mucho tiempo tratando de descubrir códigos secretos en la Biblia. En conclusión, Isaac Newton fue una figura crucial en la historia de la ciencia y la física, gracias a sus importantes contribuciones en áreas como el movimiento, la gravedad y las matemáticas. Sin embargo, también tuvo una vida interesante y compleja, con muchos aspectos curiosos que muestran su personalidad y pensamiento único. A través de su trabajo científico y su vida, Newton sigue siendo una fuente de inspiración y admiración para los científicos y pensadores de todo el mundo.